Bien, mis amados hermanos, después de haber alabado y bendecido el nombre de Cristo, vamos a continuar con la segunda parte de este tema, titulado La disciplina eclesiástica. Ya tuvimos la oportunidad de revisar en una buena parte la introducción de este tema en la primera enseñanza, y a continuación vamos a seguir con el aprendizaje de este tema y a seguir aclarando, hermanos, a seguir aclarando cosas, porque como lo vimos ya en la primera parte, mire todo lo que se habló, mire todo lo que los mismos hermanos, ya con el conocimiento que tienen de las Escrituras, van aportando al tema. Y lo más bonito de esto, hermanos, es que como iglesia podemos construir nuestra fe y crecer en nuestra fe basados en ese sano conocimiento. Amén. Amén. Estábamos, mis amados hermanos, revisando Primera de Corintios capítulo 12. Así que les voy a invitar que retomemos este pasaje. Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a continuar desde donde nos quedamos en la primera parte. Vamos a leer desde el versículo número 12 en adelante. Amén. Ya hablando en lo que son los miembros de la iglesia, la membresía, y pues bueno, a ver qué el Señor nos sigue enseñando en esta hora preciosa. Dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean griegos, sean judíos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a ir analizando pasaje por pasaje. Cuando dice el apóstol Pablo que todos somos miembros de un solo cuerpo, así como Cristo y el Señor es uno solo también, ¿cierto? La Escritura nos dice algo tremendo en el versículo 13. Nos dice, porque en un solo espíritu fuimos bautizados. Cuando nosotros revisamos el tema de la doctrina del Espíritu Santo, que es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, el hermano Luis anoche me preguntaba que cuáles son las doctrinas que de pronto nosotros debemos tener más claras para poder entender nuestra fe. Si bien hay muchas doctrinas y todas son muy importantes tenerlas muy claras, hay ciertas doctrinas que son básicas, que son fundamentales y que teniendo un entendimiento sano de ellas podremos tener una mejor comprensión de todas las Escrituras. Le decía al hermano Luis, la doctrina de la gracia o la de la salvación, la doctrina de la soberanía de Dios, la doctrina del pecado y la doctrina del Espíritu Santo. Estas cuatro doctrinas son doctrinas fundamentales, son doctrinas que todos nosotros como cristianos debemos aprender y conocerlas muy bien para poder desarrollar una fe cada día más sana delante del Señor. De pronto quien vea estos videos y nos escuche como pastor o hermano en la fe podrá decir, sí, pero te faltó decir esta doctrina. Sí, yo sé que hay más doctrinas y que hay otras doctrinas que también son muy sanas, pero considero, y ahí sí me toca decir, hablo como hombre y desde el entendimiento que yo puedo tener de la palabra, que todo cristiano debería tener mínimo, bien claras estas cuatro doctrinas para poder empezar a desarrollar una fe sana. Aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 13, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados. Cuando mis amados hermanos tengamos la oportunidad de revisar la doctrina del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta en ese estudio que ser bautizado en el Espíritu Santo, la implicación de ese bautismo, que no es en agua, sino es un bautismo espiritual, refiere o da a entender el hecho de cuando Dios, por medio de su Espíritu, escuchen bien, nos introduce completamente en el cuerpo de Cristo para no sacarnos de allí jamás. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el acto por medio del cual Dios, por la obra de su Espíritu Santo, nos introduce en el cuerpo de Cristo. Es decir, nos hace miembros de la familia de la fe. Nos hace cristianos. Nos hace pertenecientes a la iglesia del Señor.
Y cuando esa obra es en Dios, da como resultado que si somos introducidos por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, pase lo que pase, de allí jamás volveremos a salir. Por eso, entendiendo la doctrina de la salvación, sabemos, basado en esto, que la salvación no se puede perder porque no es una obra nuestra. Cuando Dios por su Espíritu nos hace miembros del cuerpo de Cristo, ya no hay vuelta de hoja. Ya tenemos la salvación. Ahora, dice el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia. Esto no se lo está diciendo a gente de afuera del mundo. Se lo está diciendo ya a personas que son parte de la iglesia, que son miembros de un cuerpo. Le dice, porque todos nosotros fuimos bautizados, introducidos al cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Dice aquí, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados. La palabra en griego da a entender introducidos en un cuerpo, a una sola familia, a una sola institución, como ese término que muchas otras congregaciones usan. Y que no está tampoco tan mal. Porque muchos dicen es que la iglesia es una institución. Sí, la iglesia es una institución. Porque tiene una jerarquía, porque tiene un orden y tiene unos reglamentos. De la misma manera que el matrimonio es una institución. El hogar es una institución. Con jerarquías, con leyes, con ordenanzas, con derechos, con responsabilidades y con deberes de cada uno de los miembros y pertenecientes de esa institución. Esposos, padres, hijos. Entonces la iglesia también es una institución. Y quien es adherido a esta institución o quien es hecho miembro de esta institución por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, dice aquí la Escritura, no importa si son judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Nos habla de que sin importar las capacidades, los dones que tengamos, la madurez o de pronto la debilidad espiritual de muchos, todos somos hechos miembros de esta familia. Y todos tenemos que aportar y crecer y conocer para formar este cuerpo y construirlo y que cada día crezca en el amor y en el conocimiento de eso. Sigue diciendo el versículo 14. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos miembros. Y aquí es donde entra un tema bien bonito, o no sé cómo lo puedan ver mis amados hermanos. El cuerpo de Cristo no se conforma de un solo miembro, sino así como nuestro cuerpo natural tiene muchos miembros. Nuestro cuerpo tiene 2 manos, 10 dedos aquí en las manos, ¿cierto? Tiene ojos, nariz, boca, tiene corazón, hígado, riñón. Bueno, está compuesto de muchas partes. Asimismo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no está compuesta por un solo miembro, sino está compuesta por muchos miembros. Porque dice que así sucede con Cristo. Así sucede con Cristo. ¿En qué parte, hermano? En el 12. Dice, no obstante ser muchos, forma un solo cuerpo, así sucede con Cristo. Por eso mismo, porque es que Cristo es la cabeza. Yo lo dije ahorita, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Pero Y no además hace referencia también a que exacto, yo hice la referencia ahorita de eso. Yo dije, porque es que Cristo con el Padre y el Espíritu Santo uno son. ¿Sí? Y podríamos decirlo, sin que lo saquemos del contexto, ¿no? Son 3 miembros que pertenecen a una deidad. Y son uno en esencia, uno en poder, uno en magnificencia. Pero ahora que usted hace la referencia, así como Cristo, mire que si usted revisa la Trinidad o la deidad de Dios, ¿cierto? El Padre, dentro de esa unidad en esencia con el Hijo y el Espíritu Santo, es solo uno, pero ojo a esto, el Padre tiene unas funciones y responsabilidades distintas a las que tiene el Hijo. Y el Hijo tiene unas funciones y responsabilidades dentro de esa unidad perfecta diferentes a las que tiene el Espíritu Santo. Ahí se comprueba más que el Espíritu. Exacto. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto o la doctrina como tal está claramente establecida en la Biblia.
¿Sí? Hay muchos términos que en la iglesia usamos que no aparecen en la Biblia, pero por el hecho de que no aparezcan en la Biblia no quiere decir que el concepto o la doctrina o el tema esté claramente evidenciado en la Biblia. Por ejemplo, siempre hablamos de la Biblia, la Biblia, la Biblia, la palabra de Dios. Y usted busque la palabra Biblia en la Biblia y no la encuentra. Mi papá fue el único que nos respondió esa pregunta. Me dijo, sí, mi hijo, la palabra Biblia aparece en la Biblia. Y nosotros, no, ¿en serio? Y me dijo, sí, en la portada dice Biblia. Y ese día todos nos reímos, aplaudimos, sí. Pero dentro de lo que son las escrituras bíblicas, la palabra Biblia no aparece. La palabra Biblia fue el término que se usó para definir la escritura en el Concilio de Nicea. 350 años después de Cristo, se hizo un concilio, el segundo gran concilio de la iglesia, porque el primero fue en Jerusalén, el concilio de Jerusalén, el segundo gran concilio de la iglesia para definir temas doctrinales, para definir muchas cosas, y cuando se conformó los 66 libros de lo que hoy conocemos la Biblia, ahí fue donde se usó la palabra Biblia, ¿cierto? Y la palabra Biblia es un vocablo griego que significa recopilación de varios libros, ¿sí? O una mini enciclopedia. Esas son las connotaciones de la palabra Biblia. Y desde el año 350 en adelante, desde el Concilio de Nicea para acá, a la escritura los cristianos empezamos a llamarla Biblia. El hecho de que la palabra Biblia no aparezca dentro de la Biblia no quiere negar la veracidad de los documentos bíblicos. ¿Sí me hago entender? Ahora, el hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia no quiere negar que el concepto, la idea, la doctrina de la deidad de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no esté claramente evidenciada en la Biblia, porque toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una verdad innegable. Se pudo haber usado otro término, pero el vocablo griego que escogieron para definir esta doctrina, que también fue en el Concilio de Nicea, fue el vocablo Trinidad. Y Trinidad hace alusión a tres personas o tres seres distintos. ¿Distintos en qué? En cualidades, funciones y capacidades, pero que hacen parte de una deidad o de una sola esencia o de una unidad perfecta en el Espíritu. Eso es tremendo. Y bueno, ya habrá tiempo de hablar de esto más adelante en otras reuniones. Aclarado esto, hermano Robert, ¿bien? Bien. Aclarado esto, continuamos con el 14. Además, el cuerpo no es solo uno, no es solo un miembro, sino muchos miembros. Porque si el pie dijere, es que yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. O si la oreja dijera, es que yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso la oreja no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Nosotros los seres humanos fuimos formados ¿por quién? Por Dios. Nuestra anatomía es obra de Dios. Y dice, tenemos este cuerpo, y este cuerpo es así, y tiene este orden, porque Dios así lo estableció. Pero lo bonito del Señor, lo hermoso del Señor, es que Dios no hace las cosas como caigan, como dicen por ahí. Dios todo lo hizo perfecto. Cada vez que Dios hizo algo en la creación, terminó de hacer su obra y revisó. No por el hecho de que era Dios, dijo, no, ya quedó listo, dejémoslo así. No. Después de terminar la obra, dice, y vio Dios, revisó, la examinó, detalló, para poder decir, es bueno, está perfecto. En otras versiones no aparece bueno, sino dice la escritura, y vio que era perfecto. La ciencia, todas las ramas de la ciencia, y sobre todo la rama de la medicina, habla de que la máquina perfecta es el cuerpo humano. Y Dios puso muchos miembros en nuestro cuerpo de la manera en que Él quiso ponerla, pero cada uno de nuestros miembros funciona en una sincronía perfecta. Y están ubicados de la manera perfecta para que nosotros hoy podamos llegar a tener el estilo de vida que tenemos, la forma de vida, comunicarnos, ver, escuchar, oler, movernos, sentir, trabajar, correr, dormir, hacer todo. Hasta enfermarnos de una manera perfecta, dicen por ahí. Exacto, y el mismo cuerpo trata de luchar contra esas enfermedades.
Somos la obra perfecta del Señor. Y dice la Escritura el apóstol Pablo. Entonces, Dios ha colocado a los miembros, versículo 18, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Y ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y recuerden que toda esta analogía del cuerpo, el apóstol Pablo la está usando para que nosotros nos demos cuenta de la importancia del cuerpo no físico, sino del cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual que es la iglesia. La iglesia del Señor tiene una cabeza y la cabeza es ¿qué? Cristo. Cristo es quien dirige la iglesia y la iglesia debería funcionar como el cuerpo en perfecta sincronía. Porque nadie trabaja para sus propios beneficios, sino todos trabajan para un propio bien, para un bien en común. Cuando yo en mi cuerpo natural me alimento, no alimento solo mi estómago, sino que todo mi cuerpo es fortalecido. Cuando mi cuerpo en alguna de sus áreas, la mano, la cabeza, el pie, la espalda, sufre un dolor, es todo el cuerpo quien se resiente. Cuando dice aquí que los miembros más de pronto menos necesarios son los de más importancia, por ejemplo, hay miembros de nuestro cuerpo que son muy fuertes, nuestras manos, nuestras piernas, ¿cierto? Pero ojo a esto, nuestros ojos son miembros débiles, porque cualquier cosa, así sea una virutica de polvo que le entre a uno, le causa un dolor, una inquietud y puede lastimar de una manera tremenda al cuerpo. Por eso dice la Escritura que estas partes del cuerpo, que son a veces más débiles en el sentido de que son más delicadas, casualmente son las más necesarias. Porque uno sin ojos, ahora los oídos. Los oídos, hermano, mire, hay mucha gente que ignora los oídos. Usted cuando se mete un copito para limpiarse las orejas, los oídos, ¿cierto? Generalmente uno los mete muy suavecitamente porque ahí hay unos nervios tan tremendos que si usted los toca, le duele, lo desestabilizan y el equilibrio del cuerpo casualmente está en los oídos. Por eso un golpe mal dado en los oídos puede hacer que usted pierda su equilibrio. Y así muchas otras áreas del cuerpo. La lengua que pareciera no ser tan importante, pero sin lengua para hablar, para comer, para generar la saliva. Y esa también puede ser un arma poderosa, ¿cierto? Ahora bien, llevémoslo al contexto cristiano. Llevémoslo al nivel de iglesia. El cuerpo es hecho de muchos miembros. Y no todos los miembros son ojos, son pies, son cabeza, son oídos, son orejas. Pero todos tienen sus funciones. Y cada miembro de la iglesia tiene la misma importancia dentro del cuerpo. Bíblicamente, cada uno de los miembros de la iglesia tienen la misma importancia dentro del cuerpo bíblicamente. El problema es que cuando usted va a ciertos lugares, usted se encuentra con una realidad distinta. Para muchas congregaciones, pastores y líderes, no todos los miembros son importantes. Solo algunos, ¿no? Son los más importantes. Y a otros inclusive se atreven a desecharlos. Es como si usted cogiera un pie suyo y se lo cortara y lo desechara porque a usted no le gusta su pie. ¿Lo haríamos conscientemente? No. Pero hay iglesias donde se atreven, escúchense bien, por las razones incorrectas, a echar a los hermanos de la iglesia, a menospreciarlos y a decirles no te necesitamos.
Y aquí Pablo aquí dice, ¿acaso puede decir la cabeza? Leámoslo bien para no decir lo que no es. El problema, pastor, así lo decimos. Exacto, ojo a esto. ¿Sí? Dice el versículo 15. Si dijera el pie porque no soy del cuerpo, no soy mano, no soy del cuerpo, y si dijera la oreja porque no soy de ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, ¿cierto? Dios ha colocado los miembros cada uno en el lugar en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora muchos son los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. ¿Cierto? No te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Así también los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Señor. Hablando de ese texto sobre las partes que cada uno es parte de un organismo de la iglesia, entonces el cerebro sería la palabra de Dios porque eso es lo que nos da la conciencia. No, Señor. Todo lo que infiere a la cabeza del cuerpo, la Biblia dice que es Cristo. La cabeza del cuerpo y lo que hay en la cabeza, que es el cerebro, el pensamiento, la voluntad, es Cristo. Eso dice la Escritura. ¿Y el corazón? El corazón, ojo a esto, el corazón. Muy buena. ¿Y las venas? Ojo a esto. Cada vez que la Biblia habla de corazón, la gran mayoría de veces, ¿cierto? Se refiere a nuestra misma conciencia, a nuestra misma voluntad, sentimientos y emociones que no están aquí, sino aquí. Se refiere al alma, a la esencia del hombre. ¿Cuál es la palabra, hermano? Lev. ¿Es palabra griega o hebrea? Hebrea. Palabra hebrea, lev, se refiere al corazón del hombre, que hace alusiones a su alma. El alma del hombre son sus sentimientos, su voluntad y sus emociones. Y no se encuentran acá, se encuentran acá. Entonces quiere decir que Dios no es cardiólogo. Cuando dice que escudriña el corazón, es de la esencia. Sí, la esencia. Pero ni aún así, porque ojo a esto, muchos dicen, no, es que el alma está aquí en el corazón. Y entonces a las personas que el corazón no le funcione, les tienen que poner un marcapaso, o hay veces le ponen el corazón de otra persona, entonces va a tener los sentimientos de la otra persona. Entonces cuando dijo Exacto, escudriña la mente y el corazón, dicen en Jeremías. Dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, tenía las mismas. Es decir, que su mentalidad, sus sentimientos y emociones eran muy similares a las del Señor. Entonces mire que Dios no es persona para tener corazón. Diciendo que Dios tiene corazón, hablando que Dios tiene esencia. Exacto, Dios tiene una esencia, porque Dios es espíritu. Él no tiene una forma. Y Dios que la maldad del hombre era mucho en la tierra y le dolió en su corazón. Mira que donde dice que Dios tiene corazón. Exacto, en Génesis, ¿cierto? Génesis 6. Y dice, y le dolió en su corazón, pero Él es espíritu. Él no tiene un corazón como el nuestro. Entonces habla de la esencia, de los sentimientos, la voluntad de las emociones, que es lo que realmente es el alma y lo que realmente es bíblicamente el corazón del hombre. ¿Amén? Amén. Continuemos. Entonces no puede decir, mi mano no puede decirle a mis pies no necesito de ustedes, ¿cierto? O la mitad del cuerpo mío arriba no le va a decir a las piernas, no, váyanse que no la necesito. Pastor, yo desde que usted está tocando ese tema, yo me acuerdo de una fábula de Esopo, de que los ojos y la nariz, y que la nariz estaba aburrida de que los lentes a este ojo, yo porque necesito lentes, si estos ojos, y empezó a moverse la nariz, se cayeron los lentes de la persona y la persona se fue de luces y ¡pum! Se apagó la nariz. Entonces haciendo la comparación, me da risa porque yo me acuerdo de esa fábula cuando veo que los órganos estaban. Entonces, o sea, la discordia entre unos órganos puede ocasionar que el cuerpo se manda. Sí, exacto, que el cuerpo se manda.
no tengo mucho conocimiento en la parte médica, pero cuando una persona muere, o sea, cuando fallece, el corazón para, que no tiene signos vitales, si no estoy mal, hay un tiempo en que el cerebro todavía sigue. Exacto. Según se sobreentiende, inclusive, según entiendo, inclusive, la cabeza separada del cuerpo, según puede alcanzar a durar hasta 5 minutos conscientes. 3, pues gracias. 3 minutos. 3 minutos consciente. Antes ya de perder totalmente, y ahí sí ya muere. Eso es impresionante. Se dan cuenta de la importancia del cuerpo, de la cabeza. Ahora sigamos con la escritura. Bueno, dice el versículo, íbamos en el 18. En el 21, gracias hermana Laura. Ahora sigue el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen ¿qué? Los unos por los otros. Y miren lo importante del cuerpo de Cristo y ser miembros de una congregación. De manera, versículo 26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ojo a esto. Lo que el apóstol Pablo nos está queriendo dar a entender con el asunto de la membresía es que nosotros debemos llegar a ser, como lo dice la Escritura, verdaderos miembros de un cuerpo. Pero el verdadero miembro de un cuerpo se duele cuando uno de los miembros de su cuerpo padece. O dígame, ¿a quién no le ha pasado que por allá cuando se levanta en la madrugada y se golpea el dedo chiquito del pie, todo el cuerpo reacciona, todo el cuerpo se duele, mis amados hermanos? Todo. Y cuando a manera personal nos gozamos, nos reímos, es todo el cuerpo el que se goza. Señor. Por ejemplo, cuando uno se punza con el pie o tiene por ahí algún cuerpo extraño en alguna parte del cuerpo, le duele ahí, pero a eso comienza la fiebre, si hay infección. Y afecta a todo el cuerpo. Exacto, y es todo el cuerpo. Y afecta a todo el cuerpo. Y cuando a uno le da sueño. Y cuando a uno le da sueño es todo el cuerpo el que queda. Ahora bien, hermanos, póngale cuidado. En el cuerpo hay un fenómeno que a veces a uno le duele. Escuchen acá, niños, por favor. Niños. En el cuerpo hay un fenómeno que a veces no le duele una parte del cuerpo, pero siente dolor en otra. Por ejemplo, muchos doctores las muelas. Por eso es que los dentistas van y examinan cuál es la muela. Porque usted le puede dar esta muela y sentir dolor aquí en esta. Exacto. Entonces así debía ser. El dolor irradiado se llama, o dolor reflejado. Entonces, así debía ser el cuerpo de la iglesia. Que si le duele a uno, el dolor se refleje. Y allá vamos, hermano Luis. Y póngale cuidado acá, mis amados hermanos. Realmente, como cristianos, nos dolemos con la necesidad o la dificultad de nuestros hermanos. Pero no también solamente quedarnos, bueno, me duele, qué pesar o tal. Sino... Exacto. Cuando a mí me duele una parte del cuerpo, ¿cierto? Y esa parte del cuerpo se duele todo mi cuerpo, pues todo mi cuerpo me está obligando, vaya, busque la inyección, el doctor, la medicina, para que al aliviarse esa parte está afectada o delicada, también todo el cuerpo descanse. Ahora bien, por eso la pregunta, ¿realmente nos estamos preocupando y doliéndonos por aquellos miembros del cuerpo que están padeciendo necesidad, que padecen enfermedad, que tienen dificultades? No. Quisiera decir que sí, pero la verdad es que muy pocos se preocupan por el cuerpo de Cristo.
Están más preocupados por demostrar que son superiores a otros que por preocuparse por los miembros del cuerpo de Cristo, a los cuales el Señor les ha puesto en sus manos, y hay miembros de ese cuerpo al donde el Señor los ha puesto. Les voy a decir esto, mis amados hermanos. Una vez estaba yo en una congregación y yo vi que en medio de la necesidad de un hermano, algunos hermanos de la iglesia ayudaron a él. Y vi una persona que tenía dinero. Y a esa persona yo le tenía confianza. Y le dije, venga, ¿usted ya ayudó? ¿Ya colaboró? Y yo, no, es que yo aquí no traigo dinero. Y yo, ¿cómo así? Yo no aporto nada acá. Y yo le digo, pero ¿cómo así si usted se congrega acá? No, es que yo aporto es allá en la super mega iglesia, porque es que allá sí hay milagros, allá sí hay poder, pero como a mí me queda lejos, pues yo me congrego aquí, pero llevo mis donaciones y las ayudas todas las entrego allá. O sea, si al hermano Luis le duele la cabeza, la pasta me la tomo yo. Eso no tiene lógica. Pero muchos se están comportando así. Muchos están dándole honra, beneficios y muchas cosas, no al cuerpo propio, sino al cuerpo de otros. Y su propio cuerpo lo están menospreciando, lo están por debajeando y lo están teniendo como menos, cuando es su propio cuerpo. Y aunque este tema a muchos hermanos les incomoda, por eso es que cada pastor y líder de una congregación debe, por las Escrituras, preguntar, indagar y saber con claridad quiénes son miembros de este cuerpo y quiénes no lo son. Porque el que no es miembro verdadero solo se interesa por sí mismo y no por los demás. Y ojo a esto, y hablo en todos los aspectos. En el aspecto físico, en las necesidades físicas, pero también hablo en los aspectos espirituales. Hay miembros, y aquí es donde entro yo a lo siguiente. En la congregación de nosotros han llegado muchas personas, de pronto ustedes no lo saben, pero han llegado personas que dicen que quieren ser parte del cuerpo, pero realmente no quieren ser parte del cuerpo porque no quieren seguir los lineamientos, porque no quieren seguir las instrucciones, las correcciones, que les digo de antemano. Lo que en nuestra congregación se exige es lo que la Biblia exige, no es lo que a Adrián Villabón le pareció. Y por eso ustedes lo pueden examinar. Si algo se exige, si algo se demanda, nosotros procuramos que esté dentro del orden bíblico. Para que no hayan desavenencias, para que no hayan conflictos de intereses, para que la gente no diga que es que nosotros queremos hacer las cosas de nuestra manera. Procuramos exigir y hablar dentro de lo que exige un orden bíblico. Pero han llegado personas a nuestra congregación que se congregan 1, 2, 3 días, un mes, y me dicen, pastor, por ejemplo, me pasó, pastor, en la iglesia yo no veo que haya un día de ayunos. ¿Qué pasa con los ayunos? Le dije, no, los hermanos ayunan los domingos, cada uno sabe que es responsable de su ayuno, y el domingo irán a ayunar, y el que tenga que ayunar lo hará. Además, porque así como la oración, el ayuno también es algo que es íntimo con el Señor y que debe nacer del corazón, ¿sí? Ojo a esto, mis amados hermanos. Digo, pues ¿qué pasó? Porque yo si tengo tiempo tal día podríamos montar un diario. Entonces la intención del hombre era enseñar. Yo le dije, ¿usted quiere enseñar dentro de la iglesia? ¿Quiere dirigir? Sí, bueno, aquí hay unos conductos, unos reglamentos. Y lo llevé a 1 de Tito, capítulo 3, donde habla de los requisitos del obispado. No lo que a Adrián Villabón le pareció, lo que la Biblia dice. Para usted ser líder o obispo en la iglesia, debe cumplir con estos requisitos. Y empezamos a examinarlos uno por uno. Le dije, ¿los está cumpliendo? Me dijo, no, pero yo puedo servir. Le dije, no. Es que usted no quiere. No, es que yo no quiera. Es que a mí no es que me parece. Es que usted quiere gobernar a su manera. Le dije, no. Pero yo tengo una responsabilidad delante del Señor. Lo vimos en esas 2 predicaciones, la vida que agrada a Dios. Hebreos capítulo 13. Dice, sométanse o obedezcan a sus pastores,
Cuando el pastor es de sana doctrina, cuando el pastor está enseñando la verdad, la iglesia está obligada a someterse. Eso no me lo inventé yo, está escrito. Dice, sométanse, obedézcanle a sus pastores y respétenlos, porque ellos, el pastor, tiene que darle cuentas al Señor de cada uno de ustedes y de rendirle cuentas al Señor de qué fue lo que enseñamos e hicimos con la congregación. Eso no me lo inventé. Ojo a esto, el Señor habla de que como pastor tengo responsabilidades y deberes delante de Él. Pero también le dice a la iglesia que debe asumir sus compromisos y sus responsabilidades. Y qué pena con ustedes. Pero la membresía no está sujeta a negociación. Usted debe demostrar y profesar si es o no es. Así de sencillo. La membresía es bíblica. La membresía es bíblica dentro del orden bíblico. ¿Cuál es el problema, hermano Robert? Que muchos han usado la membresía para someter a la gente, para obligarlos, ojalá los llevaran a cumplir lo que dice la Escritura. No, es para obligarlos a que cumplan requerimientos de hombres. Por ejemplo, hermano Robert, yo fui líder durante mucho tiempo en una congregación X. Y el pastor de allá me decía, es que el que va a ser líder, ustedes como líderes, nos decían los de liderazgo, sí o sí deben diezmar, están obligados a diezmar. Si ustedes no diezman, no son líderes. Yo dije, wow. Nosotros sabemos que bíblicamente no estamos obligados a diezmar. Por la gracia ya no estamos obligados a diezmar. Debemos hacerlo, mire hermano, si quiero ser consciente en esto. En la medida en que usted conoce la Escritura, sabrá y entenderá que es bueno hacerlo, que le puede traer beneficio, que con eso beneficia a la iglesia. No solo con el diezmo, sino las ofrendas que superan al diezmo, porque la ofrenda es lo mejor de lo mejor. Pero ¿qué dice la Escritura? Que eso debe nacer en su corazón. No debe ser una regla impuesta por el pastor. Es que usted tiene, no señor. Yo no soy Dios. Yo le digo lo que la Escritura dice. Y conforme la Escritura dice, usted debe asumir su responsabilidad como hijo de Dios. Pero es usted, sin imposiciones. Quien hágalo libremente, de corazón. Ahorita no estoy contestando preguntas. Quien lo haga, hágalo libremente, de corazón. Sin imposiciones. Pero a mí me decían, es que usted tiene que hacer esto. Ojo a esto. Es que usted tiene que hacer el aseo de la iglesia porque si no, no es líder. Pero el pastor nunca cogía una escoba. ¿Me hago entender? Vaya, láveme el carro porque soy el pastor. Vaya, láveme el carro porque soy el pastor. No, cálmese, hermano. Además, el carro no es mío, es del hermano Pedro. Ojo a esto, mis amados hermanos. La membresía es bíblica, porque la Biblia habla del cuerpo de Cristo y que somos miembros. ¿Sí? Y la membresía es bíblica en el sentido de que cuando como hijos de Dios nos sujetamos a la palabra, pero miren cuáles son los propósitos de la membresía. Primero, que tengamos una unidad como cuerpo, que tengamos todas las cosas en común. Segundo, que entendamos que eclesiásticamente, es decir, a nivel de iglesia, hay un orden, hay unas jerarquías, pero que todo ese orden y jerarquías deben hacerse consecuentemente a la Escritura, ¿cierto? Entonces no quiere decir que porque yo sea el pastor, entonces la iglesia tiene que hacer todo cuanto yo diga. No, porque ahí Corintios lo leímos hace un rato, ¿cierto? Examine, juzgue, ¿sí? ¿Cómo sé yo si usted es el pastor indicado para esta iglesia? Juzgue por la Escritura si lo que estamos enseñando es bíblico o no es bíblico. Juzguen si mi diario vivir está procurando ser a la imagen de Cristo o no. Hay muchas maneras, ¿cierto? Así de sencillo. Ahora viene, la Escritura dice lo siguiente, mis amados hermanos. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. La realidad es que en la gran mayoría de congregaciones, cuando un miembro padece, los demás hacen así. Los demás miran allá al padeciendo y... No, ni siquiera señalan, hermano. Están en una necesidad. Perdón, hermano Robinson.
están en una necesidad. Ojo, no, pero ojo a esto, hermano. Están en una necesidad y como saben que en medio de la necesidad hay que ayudar, Ignora. tan bonito allá mientras el hermano pasa y pasa y pasa y pasa y uy, menos mal se fue. Pero vaya el pastor. Ojalá fuera el pastor humilde que realmente necesita. Vaya el pastor que tiene plata, que tiene tremenda casa, que tiene sus entradas económicas al día. Ay, hermanos, es que el pastor se aburrió con el carro que tiene, vamos a comprarle uno mejor. Ojo a esto, más respeto, por favor. Porque es una realidad bíblica. El pastor se aburrió del carro, de la camioneta BMW, ahora quiere no sé, un Audi. Una Raptor. Sí, bueno, ya, pues, de marca sabrán ustedes más que yo. Ojo a esto. Y la iglesia se une. Y ayudan, y hasta se endeudan para cumplirle los caprichos al que tiene. ¿Y es el pastor más que la iglesia? ¿Soy yo más que ustedes? Todos somos iguales. Y todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y si no aprendemos a entender que como cuerpo nos debemos preocupar los unos por los otros, no estamos en nada. Aquí es donde quiero lanzar una pregunta que el año pasado hice en medio de la iglesia, cuando empezamos a fomentar el tema de la coinonía espiritual. ¿Qué tanto conoce usted a los hermanos de su iglesia? Llevan 5, 6 meses, un año en la misma iglesia y el hermano, ¿cómo es que se llama esta hermana? Sí, esta hermana, sí. ¿Cuál? La que estaba embarazadita, no, pues sí, yo me siento todos los domingos al lado de ella, pero no. Sí. Angie, sí, eso, Angie, sí. Pero luego Angie no es su hermana. Y se le olvidó quién era. Ni la conocen. ¿Ah? Ojo a esto. ¿Sabe qué le pregunté en la iglesia esa vez que hablé de este tema con los hermanos? ¿Quién se sabe allá? No. Aquí no hago la pregunta, les quiero para que lo tengan ustedes pensando. ¿Se sabe usted el nombre de todos y cada uno de los hermanos de la iglesia? Entonces llega y dice, no, yo les pregunté el nombre a eso allá en la iglesia. Eso es para que usted lo piense. Sí, hermano, sí, yo me lo sé, listo. Venga, hermanito, por ejemplo, pasamos a un niño. ¿Cómo se llama el niño? Ah, no, yo me sé el nombre del papá y la mamá. ¿Y el niño no es miembro de la iglesia? ¿O es que el niño y la mujer no son miembros? Solo los hombres. O solo los adultos. O solo los que a mí me interesan. Todos. Todos somos miembros. Y es una corresponsabilidad de todos el interesarnos, el conocernos. ¿Usted cómo puede amar al que no conoce? Hermanos, ámense los unos a los otros. Ay, pastor, es tan difícil amar, pero si ni siquiera hacen el esfuerzo de ir a conocer al hermano. Ay, es que me cae como tan mal, es que se ve, pero usted ha ido a preguntarle, a indagar en la vida de ese hombre, de esa mujer, por qué él es así, por qué él tiene esos comportamientos. Y se los digo por experiencia, cuando yo voy y hablo con cada hermano y hermana, y hay hermanos en la iglesia que son de difícil trato, hay que decirlos. ¿Sí? No, yo no miro a Laura, ella se rió sola, Pero Laura, en honor a la verdad, usted está súper bien. Hay hermanos, mira, el hermano Robert y Marco que vienen, en nuestra congregación tenemos hermanos que uno sí se para y Señor, solo tú porque... ¿Sí? Pero cuando tú vas y hablas con ellos, y cuando ellos por fin abren su corazón, usted encuentra historias como las siguientes. Usted encuentra historias como las siguientes, mis amados hermanos. Golpeados, abandonados, huérfanos, violados, abusados de muchas maneras. Pero yo juzgo en lo que veo, la apariencia. Y no procuro conocer al hermano y la hermana para saber de dónde viene, qué ha salido, qué ha sufrido. Y hay veces, lo dice la Escritura,
esos miembros débiles son los más necesarios. ¿Y sabe por qué son los más necesarios? Nos ayudan a generar paciencia, pero no solo eso, hermano. ¿Sabe qué he aprendido con la experiencia? Que de lo vil y menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios y a los fuertes de la tierra. Y si no fuera así, yo no estaría aquí predicándoles a ustedes, mis amados hermanos. Porque yo mismo he sufrido humillaciones. Muchos han menospreciado y hasta el día de hoy menosprecian el esfuerzo que uno como pastor hace por predicar la palabra. Yo no estoy pidiendo gloria de hombres, pero siempre le digo a la iglesia, valore lo que se está haciendo. Porque otros no lo hacen. Otros quieren enseñar lo que a ellos les parece y aparte de eso, y cobran. Viáticos, pasajes, todo. Valoren eso, hermanos. ¿Y sabe qué? Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico hace años, a ese Instituto Bíblico yo tenía 17 años. Cuando empecé allá. Era el más menor. Y el más joven, perdón. Y el que me seguía en edad tenía como 22 años. Y por lo general casi todos venían de iglesias más o menos acomodadas. Casi todos ya eran líderes o de jóvenes o ya trabajaban en el liderazgo de una iglesia, ya conocían de Biblia. Iglesia estratosférica. Exacto, iglesias estratosféricas. Bueno, no, venían de diferentes, pero sí, obviamente al nivel mío me llevaban ventaja. Y aparte de eso, eran hijos de familias generalmente acomodadas, eran universitarios, hijos de papi y mami, ¿cierto? Y llega un casuqueño, porque para el que no conoce, Cazuca es una comuna allá en la Loma, que hasta el día de hoy no ha habido poder humano que la pavimenten o la mejoren. Bueno, ¿sí? Y ojo a esto, y llega un muchachito de por allá de 17 años sin conocerlas, sin nada, sin ministerio, con un octavo de bachillerato, no más. Y cuando yo llegué allá, una de las cosas que más me impactaron es que ellos ya andaban con sus ropas finas, con todo, y uno se sentía mal en muchos aspectos. Pasaron 2 años en ese instituto bíblico. Pasaron 2 años, mis amados hermanos. Y para la gloria del Señor debo decirlo, el mejor estudiante de ese instituto bíblico lo tienen aquí al frente. Y no importó, escuchen bien, hermanos, no importó de dónde había salido, no importó si vivía en una loma, no importó si muchas veces mi comida mi familia en esa época tenía o no para la comida. Lo que importó era el propósito de Dios en mi vida. Y Dios nos escogió de lo vil y menospreciado de este mundo para humillar a los fuertes y sabios de la tierra. Hay cristianos que en medio de la iglesia se sienten muy cómodos y creen que saben más que los demás. Y con gran sorpresa y con gran dolor se tendrán que dar cuenta de una realidad, mis amados hermanos. ¿Saben cuál es esa realidad? Pónganme cuidado aquí. ¿Saben cuál es esa realidad? Que quizás ellos seguirán sentados en las bancas creyéndose los mejores, mientras que el Señor coge a los que han llegado de menos, a los que han llegado de últimos, a los que de pronto nadie creía en ellos, a los que decía este muchacho, esta mujer nunca van a cambiar, y Dios los levantará y los pondrá como estandartes en medio de la iglesia. Porque los miembros más débiles de un cuerpo muchas veces terminan siendo los más importantes y los más necesarios. Vuelvo y pregunto entonces, ¿consideran ustedes que son miembros del cuerpo de Cristo? Amén. Amén. ¿Se consideran miembros de una congregación? Amén. ¿O solamente están ocupando el lugar de oyentes y llenando una silla? Estos son asuntos serios, mis amados hermanos. Pero la escritura no termina ahí. Versículo 27. Ustedes pues son cuerpos, son el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Aún nos puso Dios en la iglesia. Mire, esto no lo hace el mismo hombre, es Dios. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente a los apóstoles, luego a los profetas, luego a los maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, luego a los que ayudan,
luego a los que administran, luego a los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Todos van a predicar? ¿Todos van a ejercer el apostolado? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos tendrán esa capacidad de transmitir el mensaje de Dios de la manera indicada? No. ¿Hacen todos milagros? Ciertamente no. Porque, hermano, le voy a decir, yo quisiera orar por la gente y que se sanara una vez. Y hay hermanos que ya le tienen miedo a ir a orar por los hermanos porque cuando oran o se enferman más o se mueren. Y dicen, no, eso no es para mí. Allá el hermano que sí, ya le tienen también. Porque no todos hacen milagros por la obra de Dios. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? No. Pero dice la Escritura, procure pues los dones mejores, que fue la pregunta que me hicieron al iniciar. ¿Cuáles son los dones mejores? El don del estudio. Uy, hermana. El don bíblico. La palabra de ciencia. Don de servicio. No, ojo a esto, los dones mejores están registrados en este mismo pasaje al principio. Cuando empezó a hablar de los dones espirituales, habla de dos dones fundamentales en los cuales todos sí podemos ser ejercitados. Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento o de ciencia. Se pueden desarrollar. Aunque el Señor pone un don en ciertas personas para que tengan una mayor capacidad de entendimiento. Ojo a esto. Es que estamos hablando de la tuya, el estudio, el conocimiento. Ahora se dan cuenta, mis amados hermanos, por qué es tan importante que no solo el pastor, sino cada miembro de la iglesia se haga responsable con el crecimiento y el desarrollo de su conocimiento en Dios, para servir de mejor manera a la iglesia. Por eso es que cada congregación procura establecer medios a través de los cuales los hermanos sean formados en la sana palabra. Nosotros como Adoración Viva tenemos algunos procesos. Enseñamos por medio de las predicaciones, pero tenemos los discipulados, tenemos los foros bíblicos y prontamente tendremos, si Dios lo permite, el Instituto Bíblico. Pero todo eso hace parte de la responsabilidad que como miembros del cuerpo tenemos. Yo tengo una responsabilidad, enseñar y crear los espacios para que los hermanos se formen. ¿Cuál es la responsabilidad de los hermanos? Aprender, Escudriñar. estudiar. Aprovechar los espacios, formarse y crecer. ¿Por qué? Porque que ya lo hablamos en uno de los estudios bíblicos. Y el día que el pastor no llegue hasta, ¿quién va a predicar? ¿Ah? Bien, exacto. Muy bien, de una vez. Lo echaron al agua, hermano Luis. Tiene conocimiento. Ojo a esto. Una vez escuché a un pastor que me dijo lo siguiente, y lo respeto mucho, y respeto las opiniones de los pastores. Pastor, es que usted debe reunirse de otros pastores, porque cuando usted no esté, pues otro pastor ve. No, usted como pastor tiene su responsabilidad delante de Dios en una congregación. ¿Cuál es mi responsabilidad? Predicar y formar a los creyentes para que de la misma iglesia salgan los futuros líderes. Eso no quiere decir que no podamos entonces relacionarnos con otros pastores o que ellos vengan y nos compartan, no. Pero es que cada pastor tiene una responsabilidad en Dios de apacentar la grey y de cuidar la grey y de direccionarla y de formarla de la mejor manera. Hay pastores que quieren abarcar mucho y a la larga se quedan sin nada. Quieren tener muchísimas iglesias y al tener tantas iglesias no son capaces de apacentarlas todas. Pero están abandonándolas. O desatendiéndolas. De ahí la importancia de que salgan de personas formadas para que ayuden en el ministerio y crezcan en el ministerio y en la sana palabra del Señor, y que si uno no puede estar, estén los otros hermanos, y ahí sí entraría lo de Jetro y Moisés. Cuando ya hay personas aptas para eso, uno empieza a delegar, uno empieza a decir, hágale usted papito por acá, hágale usted por allá, vamos hermanos, y que sea algo que la iglesia esté al pendiente de todo esto. Mis amados hermanos, la disciplina eclesiástica generalmente no suele ser motivo de gozo para muchos, porque hay personas que quieren vivir la vida cristiana a su manera. Y con esto vamos a terminar esta siguiente parte. Hay personas que en la vida cristiana quieren vivir las cosas a su manera. Quieren aceptar lo que a la apariencia de ellos está de acuerdo.
y desechan lo que al criterio de ellos no les cuadra. Sí. El cristiano debe estar dispuesto a aceptar toda la instrucción de Dios, aun cuando la instrucción de Dios muchas veces nos demande a nosotros negación, nos demande sometimiento, nos demande una disciplina y nos demande cumplir nuestras responsabilidades, no solo con Dios, sino con el cuerpo de Cristo en el cual estoy. Una pregunta. Señor, La disciplina de Dios es el amor. Que dice, ¿dónde? En Hebreos, en Hebreos 12, sí, que Dios señor. es el que ama disciplina. Al que ama disciplina. Entonces la disciplina de Dios es el amor. Nos disciplina no solamente con castigo, ya digo que la disciplina tiene también otra cosa. Exacto. Que nos disciplina a través de los dones del Espíritu. Ajá. ¿Mediante qué otra forma podemos disciplinar? A través del fruto del Espíritu también. Okay. ¿Qué otra cosa podríamos tomar como disciplina Okay, de Dios para nuestra vida? En la siguiente charla vamos a desarrollar todo lo que implica la disciplina del Señor y sus connotaciones. Les invito. ¿Se las dejo ahí? No, se las dejo ahí, no. Vamos a seguir. Sí, los hermanos quizás que vean los videos lo irán viendo uno por uno cada día, pero nosotros sí hoy vamos a hacer todo el día en este desarrollo. Entonces, lo que usted preguntó es lo que viene a continuación. Bueno. Amén. Les invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies y no terminemos sin que se lleven esta idea. Hermanos, la disciplina eclesiástica nos demanda a nosotros como cristianos cumplir con nuestras responsabilidades, con Dios y también con los miembros de la iglesia y con la congregación donde estoy. Y este principio, hermanos, es bíblico y es sano. Así que procuremos hacerlo. Amén. Oremos, mis amados y amados.